Fíjate lo que dice, que el pecado entró en el mundo por un hombre, no por los demás, es uno, un solo hombre. Uno dañó todo esto. ¿Lo dice ahí, sí o no? Y por ese pecado de uno, ¿qué sucedió? ¿Entró qué? La muerte. ¿A todos qué? Y cuando dice a todos los hombres, se entiende hombres y mujeres, ¿verdad que sí? O sea que aquí el problema fue ese. Vamos a hablar del principio. El problema fue ese, que el pecado entró. Si no hubiera entrado el pecado, pues no había necesidad de hacer nada, todo estaba perfecto. Y entonces los hombres no morían, nos quedábamos vivos eternamente. Pero el pecado entró, ahí que está el problema, entró el pecado por un hombre. Pero ahí no se quedó la historia. El verso 18, si me hace el favor, dice que se resolvió el problema de esta forma, el verso 18. Así que, eso es una conclusión, como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a cuántos hombres? Entonces, ¿qué dice? De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de ¿qué? ¿Ustedes creen que eso es justo? Que si por uno entró, por uno salga. Yo creo que eso está muy sencillo. Por un hombre entró, por una cabeza representante llamada Adán, entró el pecado, entró la maldición, entró la condenación. Pues entonces es justo que entonces Dios se vistiera de carne y dijera, yo voy a resolver esto. Yo creé a Adán, y no entremos ahora quién es Adán, pero yo creé a un hombre llamado Adán, y él trajo el pecado y mató a la humanidad. Y quedó muerto todos los hombres. Ahí estaba María, que los católicos dicen Santa María, Madre de Dios, sin pecado concebida. ¿Sin pecado qué? Pero María no era un ser humano. Pues ella cayó en esa categoría. Ella cayó porque por un hombre pasó el pecado ¿a quién? A todos los hombres. ¿Qué dijo David? En pecado me concibió ¿qué? ¿En pecado qué? Me concibió. Quiere decir que David, un bebecito bien lindo, ya estaba en pecado. Y Moisés en pecado. Y todos los profetas en pecado. María y José en pecado. Todos los apóstoles en pecado. Es más, hasta Dios mismo vino con semejanza de carne de pecado. Porque la maldición estaba y el que se apareciera aquí en forma humana, el pecado lo cobijaba. Porque eso es una cabeza representante. Y aún Dios mismo se viste de carne y trae un cuerpo en semejanza de carne de pecado. Lo único que como Él no fue concebido por hombre, el pecado no lo alcanzaba. Él fue nacido, ese cuerpo fue creado por Dios en el vientre de María. Entonces, María sí era una pecadora, pero como la mujer no participa en esa área del bebé, sino que es el que trae el semen, que es el hombre, pero como no hubo hombre, entonces Jesús no estaba en pecado. Pero trajo un cuerpo que podía pecar. Y si pecaba Jesús, entonces se dañaba la fiesta y nos quedábamos todos en pecado. Pero Jesús no pecó. Pero un hombre que dijo, Juan el Bautista dijo, cuando lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.